Comenzamos en la unidad 4 con el tema 3, la Federación Centroamericana, y en esta ocasión veremos los personajes de la Federación como parte número 1. Es importante entender que para hablar de los personajes de la Federación hay que tener claridad. No podemos separar de la historia hondureña, ¿verdad? Lo que es la historia federal. Honduras formó parte de la Federación, así que los personajes que mencionaremos a continuación, algunos son ligados estrictamente con Honduras y otros están obviamente en El Salvador, otros estarán en Guatemala. Por lo cual entendamos que la historia de los personajes de la Federación tiene que ver con los 5 países centroamericanos. Pedro Barriere va a estar gobernando desde 1819 a 1821 como el último intendente colonial. También será el primer jefe político de la provincia de El Salvador. Sin embargo, se volverá impopular porque cuando querían armar una junta económica consultiva, él se opone a la elección, razón por la cual algunos salen a protestar, y entre ellos Manuel José Arce y Faguaga, que será encarcelado junto con otros que protestaban, que eran bastante entusiastas por la iniciativa de una junta económica. Y esta situación de irregular, mejor dicho, de imponerse y de obligar a la gente a ser encarcelada como presos políticos, llegó a oídos de la Junta de Guatemala, la Junta de Gobierno de Guatemala, razón por la cual terminan tomando la determinación de nombrar mejor a otro personaje como intendente, y terminarán nombrando como jefe político civil de El Salvador a el presbítero José Matías Delgado, quien además, hay que decir, es el tío de Manuel José Arce. Razón por la cual él logra poner en libertad a Manuel José Arce. A Pedro Barriere le toca que salir huyendo para Guatemala. Allá por fin logra establecerse y logra crecer en el grado de los militares y logra el cargo de coronel. Lo irónico de la historia de Pedro Barriere es que cuando Manuel José Arce y Faguaga se vuelve un político importante al grado que llega a ser el primer jefe de las Provincias Unidas de Centroamérica, a Pedro Barriere le toca que quedar subordinado a Manuel José Arce, razón por la cual ahí ven la ironía, ¿verdad? Tuvieron que limar asperezas y después se volvió una persona de mucha confianza para Manuel José Arce y fiel al mandato de Manuel José Arce. Fue sustituido por José Matías Delgado entonces, bajo el asombro de que un sacerdote tuviera prácticamente el puesto que él tenía, y va a terminar muriendo en la batalla de Milingo, El Salvador, en 1827. La batalla de Milingo en El Salvador era una cruzada que había hecho Manuel José Arce contra las fuerzas salvadoreñas, porque él quería arrancar de raíz el problema entre la lucha entre conservadores y los de pensamiento liberal, que había muchos conflictos por ello, y quería pues prácticamente apaciguar esa zona o dominarla. Y hizo uso de aproximadamente 3.000 a 4.000 personas, soldados de las fuerzas de la Federación, para invadir El Salvador. Lo irónico de la batalla de Milingo es que termina muriendo más gente por el lado de los soldados federales que por el lado de los salvadoreños. Y al final pues logran hacerse del gobierno de El Salvador. De hecho, en El Salvador, Manuel José Arce va a terminar siendo jefe de Estado también, va a terminar dominando durante la época de los triunviratos. Va a estar durante los 3 periodos que estuvo prácticamente en la consecución de triunvirato de poder entre 3 gobernantes de Guatemala, de El Salvador, y también después aparecerá Honduras. Terminará obviamente alcanzando la hegemonía, ¿verdad?, impidiendo que otro más suba al poder. Así que se va a quedar en gran medida con el poder salvadoreño. José Matías Delgado es presbítero, doctor de la Iglesia, y fue nombrado, pues, como dijimos, el jefe político de El Salvador. Es considerado el padre de la patria salvadoreña, héroe y prócer nacional y de la independencia centroamericana. Es entendido por algunos historiadores como el cura rebelde, como el padre rebelde, porque tuvo tanta rebeldía a nivel político como a nivel religioso. Ya vamos a hablar un poquito más de ello. Con su sobrino Manuel José Arce y Faguaga y otros compatriotas criollos impulsaron el movimiento insurreccional del 5 de noviembre de 1811. El cura rebelde así ha sido llamado por el licenciado Roberto Turcios. Sabemos que sí era el líder del movimiento independentista, pero el licenciado Roberto Turcios, historiador, que fue entrevistado por el Ministerio de Cultura de El Salvador,
Dice lo siguiente: San Salvador peleó e hizo un acto rebelde audaz. La autoridad política nombró al obispo y el obispo Delgado aceptó el nombramiento. El principal líder político o religioso acepta que lo nombren obispo las autoridades políticas. Se impuso la autoridad. Esa rebelión era un derivado en contra de Guatemala, fue decisiva para darle forma al Estado salvadoreño y el fracaso de Centroamérica. Seguramente este ánimo fue crucial para el fracaso de la República Federal. Porque al momento de solidificar la fuerza en El Salvador, también se va desintegrando poco a poco la demás. El primero en salirse de la federación va a ser Costa Rica, después le va a seguir Honduras, entonces va a quedar solito al final El Salvador. Al final el Vaticano termina declarando nulo el nombramiento de obispo, porque obviamente no hubo intervención eclesiástica. Fue advertido de ser excomulgado incluso por el mismísimo Tribunal del Vaticano en sus oficinas. Así de rebelde era. Quizá hay que entender este hecho histórico como también pues las mieles del poder, el hecho de estar pues ebrio del poder que le otorgaban, y que también el pueblo salvadoreño con mucha felicidad lo recibió, porque a diferencia de el anterior, que fue Pedro Barrier, pues que era un tirano, pues el padre se ganó obviamente el gusto de la gente, por lo cual terminó siendo considerado uno de los principales próceres de El Salvador. Y también hay mucho arte alrededor de él. Este que aparece detrás de él es Manuel José Arce y Faguaga, aparece en la pintura, donde aparecen los famosos padres de la patria. Manuel José Arce y Faguaga, importante mencionarlo, es el primer presidente de la República Federal Centroamericana, aunque se supone que el primer presidente tendría que haber sido José Cecilio del Valle. La razón primordial por la cual quitan a Valle y ponen mejor a Manuel José Arce es porque quizá la asamblea, la constituyente, quería de alguna forma tener a alguien más allegado a los ideales de ellos, o alguien a quien pudiesen incluso pues influenciar. Pero con Valle era muy difícil lograr eso, porque Valle era de un temple y virtud capaz de poder tener su propia voluntad y que no podía ser dominada por ningún tipo de mala intención, por lo cual era alguien que no podían obviamente dominar. Y por ese simple motivo es que bajo las comisiones de Valle termina siendo alguien que no sería idóneo a los ideales de esta asamblea. No porque tuviera algo más, sino simple y sencillamente porque era un hombre al cual no iban a poder mangonear o manipular. En este sentido, pues el gobierno de Manuel José Arce se vuelve un gobierno impopular, porque fue mediante un proceso amañado. El siguiente personaje es don José Dionisio de Herrera y Díaz del Valle, prócer hondureño, nació en Choluteca en 1781 y muere en El Salvador en 1850. Fue el primer jefe supremo del Estado de Honduras. Además, fue el mejor representante del liberalismo, uno de los centroamericanos más ilustrados, reconocido pues porque ha sido formado bajo la enseñanza de la Ilustración francesa. Autor del Acta de Independencia de Honduras y de la primera Constitución de Honduras. Otros aportes del gobierno los vamos a mencionar después, pero antes veamos un poquito el tema de la genealogía. Él es hijo de Paula Díaz del Valle, su madre, y su esposa es Micaela Quesada. Ambas tienen un parentesco interesante. La madre de Dionisio Herrera, Paula Díaz del Valle, tiene una hermana que es Gertrudis Díaz del Valle, quien es la mamá de José Cecilio del Valle, por lo cual ellos dos son primos. Mientras que Micaela Quesada, no sé si ya le suena el apellido Quesada, es hermana de Guadalupe Quesada Borjas, quien es la mamá de Francisco Morazán, por lo cual Dionisio Herrera, al ser básicamente el esposo de Micaela, termina siendo tío político de Morazán, porque Micaela Quesada es tía de Morazán. Importante mencionar que Dionisio Herrera va a crear la primera división territorial de Honduras. Antes, en el siglo XVI, del año 1501 a 1600, pues aparece un mapa en la obra de Linda Newson de 1992 llamado El costo de la conquista, un mapa semejante a este, en el cual aparecen las siguientes regiones: Puerto Caballo, San Pedro, Tencoa, Gracias a Dios, Comayagua, Choluteca, Olancho y Trujillo. Luego, con Dionisio Herrera, se va a cambiar a los siguientes departamentos. Los primeros departamentos, por decreto ejecutivo
del 28 de junio de 1825 son Gracias, Santa Bárbara, Comayagua, Tegucigalpa, Lloro y Olancho. De hecho, hace mucho tiempo yo vi una imagen de Santa Rosa de Copán, de la catedral de Santa Rosa de Copán, que es un antiguo dibujo o grabado, que dice la catedral de Santa Rosa, Gracias. Y yo en aquel momento no entendía muy bien por qué le llamaron Santa Rosa Gracias. Ahora que vemos el mapa, sabemos muy bien que la zona de Copán, la zona de Ocotepeque y del Empira pertenecía a un solo departamento llamado Gracias. Importante del gobierno de Dionisio de Herrera es el escudo de armas del 3 de octubre de 1825, que a diferencia de nuestro escudo actual, pues no tiene la aljaba, no tiene los árboles, le hace falta también la leyenda de 15 de septiembre de 1821, solo aparece una de las pequeñas puertecitas que evocan la mina de San Juancito, y a diferencia del escudo federal, que tenía un gorrito rojo, un gorro frigio, encima de la montaña, pues se cambió por un sol naciente. Hay algunas versiones de este escudo que presentan, en vez de las dos torretas o dos torres de los fuertes de San Fernando de Omoa y Trujillo, presenta dos estrellas, de las cuales pues sale este arco iris. Es interesante ver por lo menos el inicio de los escudos, y hay una gran variedad en realidad de evoluciones que ha tenido el escudo, por lo menos más de 10 evoluciones distintas que es interesante investigar. El conflicto con la Iglesia y la rebelión con el canónigo José Nicolás Díaz trajo pues un gran problema a nivel estatal. Empezó a separar la Iglesia del Estado, porque el canónigo pues consideró que Dionisio Herrera era un francmasón y hereje, y es que en realidad las ideas del gobierno de Dionisio Herrera eran bastante progresistas para el gusto de la Iglesia y motivadas obviamente por las ideologías ilustradas que provenían desde Francia. Entonces ese tipo de conocimientos más el hecho de ser probablemente un francmasón le convirtió pues en un hereje para la Iglesia, y al final termina siendo excomulgado. Primer triunvirato. Después de Dionisio de Herrera aparecerán otros personajes que van a hacerse del poder federal desde el 1 de julio de 1823, y solamente estarán unos cuantos meses gobernando los siguientes personajes: Pedro Molina y Mazariegos, que ya mencionamos, por el lado de Guatemala; Manuel José Arce por el lado de El Salvador, y también estará a su lado pues Juan Vicente Villacorta como jefe supremo de El Salvador. Luego hay un segundo triunvirato. El segundo triunvirato estará gobernando desde el 4 de octubre de 1823 hasta el 1825. Y estará pues dos personajes al lado de Manuel José Arce, que es Tomás Ojaran por el lado de Guatemala, y por el lado de Honduras estará pues José de Silva del Valle como ministro del Poder Ejecutivo. No será jefe de Estado de Honduras, pero sí por lo menos tendrá un poder ejecutivo en él. Después aparece José Justo Milla, otro personaje importante. José Justo Milla es un graciano que estuvo bajo el mando de José Dionisio de Herrera. Sin embargo, lo traiciona, movido por la influencia de Manuel José Arce, quien quería además dominar a Honduras. Pues mueve a Justo Milla a que traicione, a pesar de haber sido el vicejefe de Estado durante el gobierno de José Dionisio de Herrera, pues al final termina dándole un golpe de Estado, ¿verdad? Renuncia a su cargo y se hace a las armas para poder derrocar a José Dionisio de Herrera. Dice la narración de Jenny: tras un golpe de Estado de la República Federal dado por el general Francisco Morazán, regresó a Guatemala al ser derrotado el 11 de noviembre de 1827 en la batalla de la Trinidad. Esa batalla aparece representada en el billete de 5 lempiras. Morazán lo encarceló en mayo de 1829 y en agosto del mismo año era desterrado de por vida de la República Federal de Centroamérica, viajando a Acapulco y fijando su residencia en la Ciudad de México, donde falleció en 1838. Nos referimos a Justo Milla, antes de que Honduras se convirtiera en un estado soberano. Así que en este momento es que Francisco Morazán entra a la palestra de la historia a recuperar
la soberanía del Estado hondureño y a intentar restaurar también el poder político que tenía Dionisio Herrera. Sin embargo, Dionisio Herrera al final no termina continuando con el poder, sino que van a elegir a alguien más. Ahí aparece la imagen de Francisco Morazán y de Justo Milla. Mariano de Beltranena Llano es el vicepresidente de Dionisio Herrera, y cuando lograron liberar a Herrera del exilio, pues no quiso entregar el poder en 1828. Por esa razón, Francisco Morazán aparecerá nuevamente en la palestra histórica, pues dando un golpe de estado con las armas a Mariano Beltranena, y en cambio pusieron a José Francisco Barrundia y Cepeda como presidente provisional federal. Cecilio del Valle y José Francisco Morazán son dos personajes bastante amplios, por lo cual trataremos a cada uno de ellos en videos distintos, así que son los siguientes temas a continuación.